¿Se puede perdonar a una madre que te vio morir en vida y no hizo nada? Hay quienes dicen que la sangre perdona todo, que el vínculo con una madre es sagrado, inquebrantable. Mentiras. Son cuentos de hadas para quienes tuvieron la suerte de nacer en un hogar y no en una jaula con las puertas abiertas. Mi historia, la que voy a desgranar aquí, delante de ustedes, no es para corazones débiles. Es la historia de cómo yo maté a mi madre en mi corazón mucho antes de que su cuerpo dejara este mundo. La sentencié a la inexistencia el día que entendí que su silencio fue el cuchillo que me desangró lentamente durante 30 años. Y lo más escalofriante es que lo hizo con una sonrisa en los labios, con la apariencia de la mártir perfecta, la esposa abnegada, la madre que todas envidiaban en el barrio. Por eso hoy, con estas manos arrugadas que un día temblaron de miedo y hoy solo tiemblan por la edad, he decidido romper el pacto de silencio que ella me impuso con su mirada de hielo. Mi nombre es Elvira, y la casa de mi infancia olía a cera de pisos y a miedo. Desde fuera, éramos la familia modelo. Mi padre, Arturo, era un hombre respetado, de esos que saludan con el sombrero y cuya palabra era ley. Mi madre, Isabel, era su sombra perfecta, una mujer pulcra, de moño tirante y delantal siempre blanco, cuya única función en la vida parecía ser mantener el brillo de los muebles y el honor de su marido. Y luego estaba yo, la niña invisible, y mi hermano, Ricardo, el príncipe heredero, 2 años mayor que yo, ajeno a todo lo que se cosía en las sombras de los pasillos. Él recuerda una infancia de juegos, de regalos de cumpleaños, de una madre que horneaba pasteles los domingos. Yo recuerdo el sonido de las llaves de mi padre en la cerradura, un sonido metálico que me helaba la sangre y me hacía encogerme sin saber por qué. Era una premonición, un instinto animal que me gritaba que el monstruo había llegado a casa. Y mi madre, al oírlo, solo subía el volumen de la radio, como si la música pudiera ahogar los demonios que entraban con él por la puerta. El sufrimiento no siempre llega con gritos. A veces es un susurro, una atmósfera, una mano que aprieta tu hombro un poco más fuerte de lo necesario mientras te dice, princesa. Mi padre nunca me levantó la mano delante de nadie. Su crueldad era un arte refinado, psicológico. Eran castigos que nadie podía ver. Me encerraba en el estudio, una habitación oscura llena de libros de medicina que olían a polvo y a tabaco rancio, y me dejaba allí horas, a veces hasta el amanecer, por faltas que yo ni siquiera entendía. Es para que reflexiones sobre tu mal comportamiento, decía. Y yo, con 6, 7, 8 años, me sentaba en el suelo helado, escuchando los pasos de mi madre por el pasillo. La oía pasar 1, 2, 3 veces. A veces incluso tarareaba una canción. Jamás, ni una sola vez, golpeó la puerta para preguntarme si estaba bien. Ella era la carcelera silenciosa, la que se aseguraba de que la cena estuviera lista cuando el verdugo terminara su trabajo. Recuerdo una vez, tendría yo 10 años, que me atreví a preguntarle. La encontré en la cocina, puliendo la cubertería de plata con un esmero casi enfermizo. Mamá, le dije con un hilo de voz, ¿por qué papá me hace esto? Ella no dejó de frotar una cuchara. Ni siquiera me miró. Su voz salió plana, sin emoción, como si hablara del tiempo. Tu padre te quiere, Elvira. Solo quiere lo mejor para ti. Eres una niña difícil, tienes que aprender a obedecer. Una niña difícil. Yo era una niña muerta de miedo. Una niña que sufría migrañas terribles que me dejaban ciega durante horas. Y ella las despachaba con un paño de agua fría en la frente, diciéndome que era demasiado sensible. Ignoraba, a propósito, que esos dolores de cabeza solo aparecían después de que mi padre tuviera una de sus conversaciones conmigo en el estudio. Ella lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Veía mis ojos hinchados por las mañanas, mi falta de apetito, el temblor de mis manos, pero admitirlo habría significado que su vida perfecta era una farsa, que el hombre al que le planchaba las camisas con tanto esmero era un monstruo, y mi madre no podía permitirse que su castillo de naipes se derrumbara. Mi dolor era un precio pequeño a pagar por su comodidad. Mi hermano Ricardo era su coartada perfecta. Él era la prueba de que todo estaba bien. Mira a tu hermano, me decía. Qué niño tan bueno y tan feliz.
¿Por qué no puedes ser como él? Ricardo vivía en un mundo paralelo. Mi padre con él era todo sonrisas y palmadas en la espalda. Mi madre lo adoraba. Le preparaba sus platos favoritos, celebraba sus logros. Yo era un borrón en la foto familiar, una mancha que había que limpiar en silencio. Y lo peor de todo, lo que me carcomía por dentro, era una pregunta que nadie me respondía. ¿Qué hacía yo tan mal? ¿Qué había en mí que mereciera ese desprecio, esa crueldad silenciosa? Empecé a creer que yo era el problema, que había nacido con un defecto, con una maldad innata que solo mi padre era capaz de ver y que mi madre confirmaba con su indiferencia. Ella era la jueza que firmaba la sentencia de mi padre con cada plato de sopa caliente que me servía después de una noche de llanto. Pero la verdadera traición, la que me rompió el alma en 1000 pedazos, no fue un castigo de mi padre, fue un regalo. Un regalo que mi madre me entregó con una sonrisa el día de mi 15º cumpleaños. El regalo llegó en una caja de cartón rectangular, envuelta en un papel de flores rosas que olía a naftalina, como toda la ropa de mi madre. Dentro no había un vestido ni un collar, había un folleto, un internado para señoritas en el norte, a 500 kilómetros de casa. Un lugar famoso por su disciplina férrea y su aislamiento. Mi madre me lo entregó con los ojos brillantes, no de emoción, sino de un triunfo frío y calculado. «Felicidades, hija», dijo, y su voz era como el filo de un cristal. «Tu padre y yo hemos decidido darte la mejor educación. Te convertirás en una mujer de provecho, lejos de las malas influencias de la ciudad». No había malas influencias. La única influencia en mi vida era el terror que me infundía mi padre. Y ella, con ese gesto, no me estaba regalando un futuro. Me estaba desterrando. Era la solución perfecta. El problema, o sea, yo, desaparecía. Y ella podía mantener su teatro de familia perfecta sin la molesta presencia de una hija con los ojos tristes. Me sentí como una maleta vieja que se deja en el andén de una estación abandonada. Le supliqué que no me enviara, lloré. Le dije que sería la hija que ella quería, que obedecería, que no volvería a quejarme. Y entonces vi en su cara algo que me heló más que cualquier castigo de mi padre. Vi alivio, alivio de que por fin iba a perderme de vista. «Es por tu bien, Elvira», fue lo único que dijo mientras me acariciaba el pelo, un gesto tan falso, tan vacío, que sentí náuseas. El internado era una prisión con crucifijos en las paredes, pero, paradójicamente, entre esos muros grises empecé a respirar. Por primera vez en mi vida, el sonido de unos pasos por el pasillo no me provocaba un vuelco en el estómago. Las monjas eran severas, pero justas. Su disciplina era predecible, no arbitraria como la de mi padre. Había reglas claras, y si las cumplías, te dejaban en paz. Poco a poco, el temblor de mis manos desapareció. Mis migrañas se hicieron menos frecuentes. Incluso me atreví a hacer una amiga, una chica llamada Sofía, que también guardaba sus propios fantasmas. Creí, en mi ingenuidad, que quizás mi madre, a su retorcida manera, me había salvado, que me había sacado de la boca del lobo, aunque fuera para meterme en una jaula más grande. Me aferré a esa idea como un náufrago a una tabla. Empecé a escribirle cartas llenas de un optimismo forzado, contándole mis pequeñas victorias, mis notas, mis progresos en el coro. Quería que estuviera orgullosa, que viera que su inversión estaba dando frutos. Su respuesta tardó semanas en llegar, y cuando abrí el sobre, cada palabra era una bofetada. No había una sola frase de cariño. Era una lista de advertencias. No nos avergüences. Compórtate como una señorita. Tu padre pregunta si ya has dejado de ser tan respondona. Y al final, la frase que me rompió por dentro. La casa está tan tranquila desde que no estás. Ricardo por fin puede estudiar en paz. No era una carta. Era un recordatorio de mi exilio. La paz de mi familia dependía de mi ausencia. Yo era el ruido, la molestia, la piedra en el zapato. Y mi madre era la guardiana de esa paz artificial, construida sobre mi soledad. Volví a casa en Navidad, y la mujer que me recibió ya no era mi madre, era una extraña. Me abrazó con la rigidez de una estatua, y me examinó de arriba abajo, como si buscara defectos. «Has adelgazado», dijo,
pero no sonaba a preocupación, sino a crítica. La tensión en la casa era palpable. Mi padre me ignoraba, lo cual era casi una bendición. Pero mi madre me vigilaba. Cada movimiento, cada palabra. Una noche, incapaz de soportarlo más, la encaré. Estaba en su cuarto doblando la ropa de mi padre con una devoción que me revolvía el estómago. ¿Por qué?, le pregunté, y mi voz, para mi sorpresa, sonó firme. ¿Por qué finges que te importo? ¿Por qué me enviaste lejos? Ella se giró, y su rostro era una máscara de ofensa. Pero tú te oyes, Elvira. Después de todo lo que hacemos por ti, eres una malagradecida. Siempre lo has sido. Dramática, exagerada. Tu padre tenía razón. Llamó a mi hermano. Ricardo, ven, escucha las tonterías que dice tu hermana. Ricardo entró y mi madre, con lágrimas de cocodrilo en los ojos, le contó una versión retorcida de nuestra conversación, pintándome como una hija cruel y desagradecida que había venido a arruinarles las fiestas. Y mi hermano, mi propio hermano, me miró con decepción. Papá y mamá solo quieren lo mejor para ti, Elvira. No sé por qué siempre tienes que ser tan difícil. Me quedé sola, en medio del pasillo, desacreditada, humillada, traicionada por las dos personas que se suponía que debían protegerme. Me habían convertido en la loca de la familia, en la villana de una historia que ellos habían escrito. Un momento, por favor, perdonen. Es que al recordar esa sensación de soledad absoluta, todavía se me cierra el pecho. Si lo que les cuento les remueve algo por dentro, si sienten esta injusticia como si fuera suya, ayúdenme a que esta historia se escuche. Es muy sencillo. Justo debajo de esta pantalla van a ver una manita con el dedo gordo para arriba. Si la tocan, me están diciendo que me creen, que no estoy sola. Y al ladito hay una palabra, en un botón que a veces es negro, a veces es rojo, que dice suscribirse. Apriétenlo con confianza, es gratis. Y al hacerlo se unen a este rincón, donde las voces que fueron silenciadas por fin encuentran un eco. Les pido que lo hagan, porque lo que sucedió después, lo que descubrí años más tarde, les va a chocar el corazón. Pensé que ya había tocado fondo, pero la vida me iba a enseñar que el pozo de los secretos de mi familia era mucho más hondo y oscuro de lo que jamás hubiera podido imaginar. Los años que siguieron fueron un exilio autoimpuesto. Terminé mis estudios, me busqué un trabajo modesto como administrativa en una ciudad lejana y corté los lazos. No del todo, claro. Una hija nunca corta del todo. Mantenía el contacto mínimo, una llamada en Navidad, una postal por el cumpleaños de mi madre, conversaciones de superficie, huecas, donde ninguna palabra importante se decía. Yo había construido una pequeña vida para mí, frágil pero mía. Me casé con un hombre bueno, Daniel, que no hacía demasiadas preguntas sobre mi pasado. Él veía la tristeza en mis ojos, pero la respetaba. No intentaba hurgar en heridas que él intuía profundas. Sin embargo, la sombra de mi familia seguía ahí, agazapada en un rincón de mi mente. Y entonces, cuando ya casi había aprendido a vivir con mis fantasmas, llegó la carta. No era una carta cualquiera. El remite era de un bufete de abogados de mi ciudad natal y el destinatario era yo, Elvira Soto. Mi padre había muerto. Un infarto fulminante mientras leía el periódico en su sillón favorito. Mi primera reacción no fue de pena, fue un vacío helado. El monstruo se había ido. Sentí una punzada de algo que podría parecerse a la liberación, pero que venía mezclada con una culpa confusa. Daniel insistió en que debíamos ir al funeral. Es tu madre, Elvira. Te necesita. Yo no estaba tan segura de eso, pero accedí. Volver a esa casa fue como entrar en una fotografía amarillenta. Todo estaba igual. El olor a cera, los muebles impecables, el silencio denso. Mi madre estaba sentada en el salón, vestida de un luto riguroso que parecía más un disfraz que un sentimiento. Recibía el pésame con una dignidad ensayada, con la misma cara de mártir que yo recordaba. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de dolor, eran de reproche. «Has tardado en venir», me susurró, como si mi tardanza fuera una ofensa mayor que la muerte de su esposo. Mi hermano Ricardo estaba a su lado, sosteniéndola, actuando como el perfecto hijo afligido. Durante el velatorio, me trataron como a una invitada lejana.
Nadie me habló de mi padre, nadie compartió un recuerdo. Era como si mi dolor o mi ausencia de él fuera una indecencia. Pero el verdadero giro, la pieza que descuadró todo el tablero, no fue la muerte de mi padre. Fue lo que encontré 2 días después, mientras ayudaba a mi madre, a regañadientes, a ordenar el estudio. Esa habitación que había sido mi celda de castigo. Ella quería deshacerse de todo rápidamente, borrar su presencia. «Son papeles viejos, tíralo todo», decía con una prisa que me pareció sospechosa. Y fue entonces, en el fondo de un cajón cerrado con llave, dentro de una vieja caja de puros, que lo vi. No eran papeles de negocios, eran cartas, decenas de cartas atadas con una cinta de seda azul. La caligrafía era delicada, femenina, y no era la de mi madre, pero lo que me dejó sin aliento fue el remitente. Todas estaban firmadas por una tal Elena, y estaban dirigidas a mi padre. Movida por un impulso que no pude controlar, me guardé un fajo de ellas en el bolsillo del abrigo mientras mi madre estaba en la cocina. Esa noche, en la soledad de la habitación de invitados, con Daniel durmiendo a mi lado, las leí, y el suelo bajo mis pies desapareció. No eran cartas de amor, eran cartas de una desesperación absoluta. Elena era una mujer que había trabajado para mi padre hacía más de 30 años, antes de que yo naciera, y en esas cartas le suplicaba, le rogaba que reconociera a su hijo, un niño que según ella era fruto de una relación que habían tenido. Le hablaba de las dificultades, de la pobreza, del estigma de ser madre soltera. Pero lo más terrible no era eso. Lo más terrible era la fecha de la última carta. Estaba fechada 1 semana después de mi nacimiento, y en ella, Elena le contaba a mi padre que no podía más, que iba a entregar al niño en adopción, y le decía algo que se me clavó en el alma. «Isabel lo sabe todo, Arturo». Hablé con ella, le supliqué ayuda de mujer a mujer, y me cerró la puerta en la cara. Me dijo que era una arribista, que tú nunca te fijarías en alguien como yo, y que si volvía a acercarme a su familia, se encargaría de que me metieran en la cárcel. Mi madre lo sabía. Sabía que mi padre tenía otro hijo, y no solo lo sabía, sino que había sido cómplice en el ocultamiento, en la destrucción de esa mujer y de esa criatura. De repente su silencio, su frialdad conmigo, su necesidad de aparentar, todo empezó a adquirir un sentido monstruoso. Yo no era una hija difícil. Yo era un recordatorio andante de la traición de su marido. Detente un momento. Si esta historia ya te ha movido por dentro, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora. Es solo un instante, pero marca la diferencia entre quedarte afuera o seguir recibiendo verdades que pocas se atreven a contar. Hazlo ya y comenta. Ya estoy suscrita. Así sé que estás aquí, que quieres escuchar lo que muchas callaron por años y que estás lista para lo que viene. Porque esa revelación era solo la punta del iceberg. Aún me faltaba descubrir la pieza más cruel de todo el rompecabezas, una que mi madre había guardado bajo 7 llaves y que cambiaría no solo mi pasado, sino también mi futuro. Con las cartas de Elena quemándome en las manos, el mundo que conocía se desmoronó. La imagen de mi madre, la víctima silenciosa y abnegada, se hizo añicos. Ella no era una víctima, había sido una verdugo. Había condenado a una mujer y a un niño al olvido para preservar su matrimonio, su estatus, su fachada de perfección. Cada recuerdo de mi infancia se tiñó de una nueva luz, una luz siniestra. Su insistencia en la obediencia, su terror a que yo los avergonzara, su frialdad, no era por mi carácter, era por su miedo. Miedo a que yo, de alguna manera, replicara la historia, a que trajera otro escándalo a su vida impoluta. Su crueldad no era pasiva, era un acto de defensa propio, un mecanismo para mantener el control de una mentira que llevaba décadas sosteniendo. Me di cuenta de que ella me había estado castigando toda la vida por un pecado que no era mío, sino de mi padre. Y lo peor era que mi hermano Ricardo, el hijo perfecto, había sido su herramienta. Al ponerlo en un pedestal, me hundía a mí en el fango. Él era la prueba de que ella era una buena madre, y yo, la anomalía que confirmaba la regla. Decidí que no podía irme sin enfrentarla. Necesitaba verla a los ojos y que me dijera la verdad.
Esperé a que Ricardo saliera de casa, dejándonos a solas. La encontré en el jardín, podando sus rosales con la misma precisión metódica con la que había podado mi vida. Me acerqué a ella con las cartas en la mano. Se las puse delante, sobre la mesita de hierro forjado. «He encontrado esto», le dije, y mi voz era un témpano de hielo. Ella las miró. No hubo sorpresa en su rostro, ni negación, solo un cansancio infinito, como si llevara años esperando ese momento. Levantó la vista, y sus ojos, por primera vez, no tenían esa dureza de mármol. Estaban llenos de grietas. «Siempre fuiste demasiado curiosa, Elvira», dijo, casi en un susurro. «¿Qué esperabas encontrar? ¿Tesoros? En esta casa solo hay tumbas». Y entonces empezó a hablar, pero no para pedir perdón. Empezó a justificarse. Me contó la historia desde su perspectiva, la humillación que sintió al descubrir la infidelidad de mi padre, no por el engaño en sí, sino por la posibilidad del escándalo. «Tu padre era un hombre importante», decía. «Teníamos una reputación, y esa mujer, una cualquiera que quería aprovecharse». Describió a Elena como una amenaza, una víbora que había intentado destruir su hogar. Y en su retorcida lógica, al echarla, al negarle cualquier ayuda, ella no estaba siendo cruel, estaba protegiendo a su familia. «Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir», afirmó, con una convicción que me heló la sangre. «Y tú te parecías tanto a él. Tenías su misma mirada desafiante, su misma rebeldía. Cada vez que te miraba, veía su traición. Tenía miedo de que cometieras sus mismos errores». Fue entonces cuando la pieza del rompecabezas que siempre me había faltado encajó, pero de una forma que nunca hubiera imaginado. «No te entiendo», le dije confundida. «Yo no me parezco en nada a papá. Ricardo es su viva imagen». Mi madre soltó una risa seca, una risa sin alegría que resonó en el silencio del jardín. «Ay, hija, qué ingenua eres. Ricardo es un buen chico, es dócil, obediente, es todo lo que tu padre no era. Pero tú tienes su sangre, su maldita sangre». No entendía a qué se refería, y entonces soltó la bomba, la revelación que lo cambió todo, que reescribió cada segundo de mi existencia. «Tu padre no podía tener más hijos después de Ricardo», dijo, mirándome fijamente como si quisiera que cada palabra me atravesara. «Tuvo una enfermedad de joven, unas fiebres muy altas que lo dejaron limitado. Ricardo fue casi un milagro. Cuando me quedé embarazada de ti, 2 años después, él supo inmediatamente que no era suya. El aire se me escapó de los pulmones. Me quedé mirándola, sin poder procesar lo que acababa de decir. Yo no era hija de mi padre. 30 años de mi vida, de su desprecio, de sus castigos, se basaban en una mentira que iba mucho más allá de una simple infidelidad. «¿Y tú?», logré articular. «¿Tú lo sabías?». «Claro que lo sabía», respondió ella, y por primera vez vi un destello de triunfo en su mirada. Fue mi venganza. Si él me había humillado con esa mujer, yo le iba a dar una hija que no era suya, una hija que llevaría su apellido, pero no su sangre, un recordatorio diario de mi propio secreto. Mi padre me había odiado porque sabía que yo no era su hija, y mi madre lo había permitido, había alimentado ese odio, porque yo era su arma. Mi sufrimiento no había sido un daño colateral, había sido el objetivo. Yo era el precio que él pagaba por su traición, y el precio que yo pagaba por la venganza de ella. De repente, todo tuvo sentido. Su silencio, su complicidad, la forma en que me entregó a ese infierno. No me estaba protegiendo a mí, estaba protegiendo su venganza. No me lo esperaba. Jamás. Mi vida entera había sido una mentira urdida por 2 personas rotas que decidieron usarme como campo de batalla para su guerra personal. Pero la historia, mi historia, aún no había terminado. Faltaba una última pregunta por hacer, una cuya respuesta lo definiría todo. La pregunta quedó suspendida en el aire denso del jardín, entre el aroma dulzón de las rosas y el hedor a podredumbre de tantos años de secretos. La miré, ya no con el dolor de una hija traicionada, sino con la fría curiosidad de un forense que examina un cadáver. «¿Quién?», le pregunté. «¿Quién es mi padre?». Ella esbozó una sonrisa torcida, una mueca que pretendía ser de misterio, pero que solo destilaba veneno. «Eso no importa, Elvira.
Es un secreto que me llevaré a la tumba. Te basta con saber que no eres una Soto. Nunca lo fuiste. Y en ese instante comprendí la magnitud de su maldad. Ni siquiera en el final, con las cartas sobre la mesa, era capaz de un gesto de redención. Su último acto de poder sobre mí era negarme mi propia identidad, dejarme para siempre a la deriva, sin un ancla, sin un origen. Era su golpe final, la última vuelta de tuerca en su macabro juego. Pero te equivocaba. Creía que con esa revelación me destruía, pero lo que hizo fue liberarme. El hombre que me había aterrorizado no era mi padre. La mujer que me había despreciado no era solo mi madre, era mi carcelera, y yo ya no era su prisionera. Me levanté, dejé las cartas de Elena sobre la mesa y me di la vuelta sin decir una palabra más. No había nada que decir. Perdonarla sería como perdonar a un huracán por haber destruido tu casa. Hay fuerzas de la naturaleza que simplemente son lo que son, destructivas, imparables. Mi madre era una de ellas. Al salir de esa casa por última vez, no sentí ni odio ni tristeza. Sentí una calma extraña, la calma que sigue a la tormenta. Ya no había enigmas que resolver. Todo encajaba de una forma monstruosa, pero encajaba. La niña asustada que se preguntaba qué había hecho mal había muerto en ese jardín. En su lugar, nació una mujer que por fin entendía que la culpa nunca fue suya. Yo no era una hija defectuosa. Era el daño colateral de una guerra que no había empezado. Y a veces, la única forma de ganar una guerra así es abandonando el campo de batalla. ¿Qué pasó después? Mi hermano Ricardo, cuando intenté explicarle, no me creyó, o no quiso creerme. Para él, yo seguía siendo la hermana difícil, la que siempre removía el pasado. Eligió la versión cómoda de la historia, la de la madre abnegada y la hermana resentida. Era más fácil que aceptar que toda su vida, toda su identidad, se basaba en un castillo de mentiras. Le dejé con su verdad. A veces la ignorancia es el único paraíso que algunas personas pueden permitirse. Mi madre murió 5 años después. Ricardo me llamó para decírmelo. No fui a su funeral. En mi corazón, como les dije al principio, yo ya la había enterrado hacía mucho tiempo. Y aquí viene la moraleja de mi historia. Una enseñanza cruel pero profunda. A veces, la persona que más te daña no es tu enemigo declarado, sino el testigo silencioso, el que ve la injusticia y se da la vuelta, el que con su pasividad le da permiso al verdugo para que siga afilando el cuchillo. La indiferencia de mi madre fue 1000 veces más dolorosa que la crueldad activa de Arturo, porque del enemigo esperas el golpe, pero del que se supone que te ama, esperas la mano extendida. Y cuando esa mano no llega, el vacío que deja te rompe para siempre. Pero aquí estoy, rota, sí, pero entera, con cicatrices que me recuerdan cada día la batalla que libré y gané, porque mi victoria no fue vengarme. Mi victoria fue sobrevivir, fue construir una vida, encontrar el amor en un hombre bueno y aprender a ser mi propia madre, a darme el cariño y la protección que ella me negó. Y ahora quiero que piensen en esto, y es la duda que quiero sembrarles. ¿Hice bien? Mi silencio final, mi decisión de alejarme, ¿fue un acto de fortaleza o de cobardía? ¿Debí haber luchado por saber la verdad de mi origen? ¿O hice bien en aceptar que hay puertas que es mejor no abrir? Hay días en que creo que tuve razón, que mi paz valía más que cualquier respuesta. Pero hay noches en las que una voz me susurra. ¿Y si al renunciar a saber quién era mi padre, le di a mi madre su última victoria? Se los dejo a ustedes para que lo debatan, porque en las historias reales como la mía, los finales no son ni buenos ni malos, simplemente son. Si esta confesión les ha tocado el alma, si les ha hecho pensar, les pido una última cosa. Ayúdenme a que estas palabras lleguen a más mujeres que quizás están viviendo su propia guerra en silencio. Aquí abajo, toquen la manita con el pulgar hacia arriba. Es un gesto pequeño, pero significa mucho. Y si aún no lo han hecho, aprieten ese botón que dice suscribirse. Con mucho cariño les digo, es como hacerse parte de esta familia que hemos creado. Una familia donde no hay secretos, solo verdades que sanan. Y por favor, cuéntenme en los comentarios, ¿han vivido algo parecido? ¿Creen que una madre siempre es una madre
Pase lo que pase, sus historias nos importan. Las leemos todas. Aquí los esperamos, todos los días, con un nuevo relato, una nueva herida, una nueva lección de vida, porque a veces escuchar el dolor ajeno nos ayuda a entender y a sanar el nuestro.